Buenos días, ya tienen solucionado. Su Sí. nombre completo y su DNI, le voy a dar 3 minutos, señor Castillo, para que sea breve sobre los hechos. Nada más. Gracias, magistrado. ¿Quién habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 27427864. Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por los hechos que venía sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor, Arnold. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se generan todas estas cosas. A raíz de eso es cuando se presentaba, me daban formatos. En todo caso, firma esto, firma lo otro. Se aparecieron muchas personas. Se llenó de policía la prefectura. Venían y se identificaban varios fiscales, sabiendo la fiscal de la nación. Todo esto era parte de un complot. Entonces, a raíz de eso es que se genera. Yo iba, no estaba jugando, no había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno en horas de la noche. Encontraron a mis hijos dentro de su cama y cuando aparecen la gente, en todo caso los uniformados, en Palacio de Gobierno, en su propio domicilio, mis hijos estaban traumados. Por eso es que, frente a los hechos, decido quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Por lo demás, debo agradecer este espacio y ratificar lo que mi defensa el día de hoy ha manifestado. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, ya tienen solucionado. Su Sí. nombre completo y su DNI, le voy a dar 3 minutos, señor Castillo, para que sea breve sobre los hechos. Nada más. Gracias, magistrado. ¿Quién habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 27427864. Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por los hechos que venía sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor, Arnold. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se generan todas estas cosas. A raíz de eso es cuando se presentaba, me daban formatos. En todo caso, firma esto, firma lo otro. Se aparecieron muchas personas. Se llenó de policía la prefectura. Venían y se identificaban varios fiscales, sabiendo la fiscal de la nación. Todo esto era parte de un complot. Entonces, a raíz de eso es que se genera. Yo iba, no estaba jugando, no había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno en horas de la noche. Encontraron a mis hijos
dentro de su cama y cuando aparecen la gente, en todo caso los uniformados, en Palacio de Gobierno, en su propio domicilio, mis hijos estaban traumados. Por eso es que, frente a los hechos, decido quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Por lo demás, debo agradecer este espacio y ratificar lo que mi defensa el día de hoy ha manifestado. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, ya tienen solucionado. Su Sí. nombre completo y su DNI, le voy a dar 3 minutos, señor Castillo, para que sea breve sobre los hechos. Nada más. Gracias, señor magistrado. ¿Quién habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 27427864. Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por los hechos que venía sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor, Arnold. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se generan todas estas cosas. A raíz de eso es cuando se presentaba, me daban formatos. En todo caso, firma esto, firma lo otro. Se aparecieron muchas personas. Se llenó de policía la prefectura. Venían y se identificaban varios fiscales, sabiendo la fiscal de la nación. Todo este era parte de un complot. Entonces, a raíz de eso es que se genera. Yo iba, no estaba jugando, no había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno en horas de la noche. Encontraron a mis hijos dentro de su cama y cuando aparecen la gente, en todo caso los uniformados, en Palacio de Gobierno, en su propio domicilio, mis hijos estaban traumados. Por eso es que, frente a los hechos, decido quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Por lo demás, debo agradecer este espacio y ratificar lo que mi defensa el día de hoy ha manifestado. Muchas gracias. Gracias.